Amén. Entonces, como les dije, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor y a que hoy aprendamos, hermano, a que aprendamos de parte de la palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, ya oramos, ¿verdad? Entonces, hermano, rápidamente, siempre lo hemos dicho, gracias, siempre lo hemos dicho, hermanos, como un tema que damos, hermanos, siempre nos lleva a otro tema, ¿verdad? Cómo, hermano, la palabra, hermano, nos va llevando por diferentes temas. De hecho, hermano, nosotros los pastores, yo soy uno que, ahí mis notas, hermano, yo tengo una lista de temas por predicar, por decirlo así, ¿verdad? Que me gustaría en algún momento poder trasladarlo, ¿verdad? Y aunque no tengo las prédicas hechas, solo los títulos, ¿verdad? No tengo las prédicas hechas, ¿verdad? Porque yo considero, hermanos, que hay que ir día a día. Como pastores tenemos que ir día a día, ¿verdad? Viendo qué es lo que el pueblo necesita, qué es lo que las ovejas, el rebaño, por decirlo así, necesita. Por eso dice la palabra, ¿quién es el siervo fiel y prudente, ¿verdad? Si no es el que prepara y da el alimento a su tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros le pedimos al Señor, hermanos. Ser siervos fieles, ser siervos prudentes y darle al Señor, ¿verdad? Perdón, darle al pueblo el alimento a su debido tiempo. Amén. Entonces, les digo eso, hermanos, porque estuvimos viendo los miércoles pasados, estuvimos viendo ciertos escenarios, ¿verdad? Estuvimos hablando del escenario mundo, estuvimos hablando del escenario tierra. Pero cuando estuvimos viendo el escenario cosmos, que fue el miércoles pasado, creo que vimos el escenario cosmos, no recuerdo. Viendo el escenario cosmos, hermano, me llamó mucho la atención este pasaje, Génesis 1:14. Usted sabe que Génesis 1 ahí está hablando de Dios en la creación, ¿verdad? Y dijo luego Dios, hayan lumbreras, que son las estrellas, ¿verdad? En la expansión, que es el cielo, ¿verdad? De los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan esos astros, esas lumbreras, sirvan de señal o de señales para las estaciones, para los días y para los años. Entonces podemos deducir claramente, hermanos, que ahí, ¿verdad? Dios hace diferencia, ¿verdad? En años, días, estaciones. Estaciones, se sabe, invierno, verano, que por cierto, ¿cómo ha costado el invierno este año, verdad? ¿Cómo ha costado el invierno este año? ¿Verdad? No entra el invierno, pareciera, ¿verdad? Y eso está afectando. Estaba hablando con mi consuelo ayer y sí le ha afectado un poco ahí con el tema del café. Pero entonces las estaciones, invierno, verano, otoño y primavera, que tal vez aquí nosotros esas dos no, pero sabemos que están marcadas ahí. Pero habla de años, ¿verdad? Entonces podríamos decir, hermano, que ahí incluye milenios, incluye siglos, incluye décadas, años, meses, días, semanas. Si profundizamos más, cuando habla de días, hermano, está hablando de días, está hablando claramente de horas. Un día tiene 24 horas, minutos, segundos, hasta microsegundos, ¿verdad? Como Dios marcó ahí, ¿verdad? Para separar el día de la noche. Entonces, si usted ve, hermano, Génesis 1 habla del primer día, del segundo día, del tercer día. Usted sabe que Dios ahí empezó a crear, ¿verdad? Por ejemplo, el primer día separó la luz de las tinieblas, el día y la noche. Después separó el mar y la tierra. Después empezó a crear, a crear árboles, semillas, frutos, ¿verdad? Pero hasta el cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas. ¿Sí? Hasta el cuarto día. Ya después siguió creando los seres vivientes, hermanos, los monstruos marinos, las bestias del campo, hermanos. Pero en el sexto día dice que Dios creó al hombre. Y en el séptimo día dice que el Señor reposó. Pero la pregunta es, si aquí dice que separar el día y la noche, pero versículos antes ya hablaba de una mañana y una tarde, una mañana y una tarde, una mañana y una tarde. Y vea qué tremendo, porque habla de tarde y mañana. Lo que me preguntaba usted, Daniel, la vez pasada, ¿verdad? ¿Cómo contaban los judíos los días, verdad? De la tarde a la mañana. Ahí está escrito, ¿verdad? Y fue la tarde y la mañana un día. Nosotros no. Nosotros, ¿cuándo empezamos el día, hermanos? A las 12 de la noche, o más que todo a las 6 de la mañana.
hasta la mañana siguiente, digamos, pasó un día. Ellos es de tarde hacia la mañana, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo me hago, estos días, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿serán días de 24 horas? La pregunta es, ¿cuánto duró Dios creando? ¿Duraría 24 horas? Sí, hermano, vamos a ver. La lógica da que para Dios nada es imposible. Y en un segundo Él puede crear, ¿cierto? Pero ¿cuánto duró el Señor creando? ¿Cuánto tiempo? Porque está hablando de días. Pero vean lo que dice la Biblia. No ignoréis. Y usted sabe cuando la Biblia dice, no ignoréis, hermano, es importante. No, hay cosas que se pueden ignorar, pero esto no se puede ignorar. No ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿fue un día o fueron 1000 años? ¿Fueron 6 días de 24 horas o fueron 6000 años de creación? ¿Sí me voy a entender, hermanos? Es importante, por lo que vamos a ver. Entonces, un día son 1000 años, un milenio. ¿Sabe que milenio son 1000 años, verdad? Un 1000 años es un milenio. Un denario, la Biblia lo habla como denario. Un denario, 2 denarios, ¿verdad? El tercer denario, ¿verdad? Pero en los días de la creación, y fue la tarde y la mañana del día 6 o del sexto día. Y reposó el día séptimo de toda la creación que el Señor hizo. Entonces, lo hemos hablado siempre, un paréntesis, hermano. Día 1, Dios creó, día 2, ya dijimos, ¿verdad? Hasta el día sexto, Dios creó al hombre. En el día séptimo, Dios reposó. ¿Sí me va a entender? Pero si usted ve en Génesis 2, creo que es el pasaje que sigue, ahí está hablando de Génesis. En Génesis 2, dice que Dios formó al hombre. En Génesis 1, Dios creó al hombre. En Génesis 2 formó al hombre. Entonces podríamos decir que son dos creaciones diferentes. Ojo, esto tiene que ser revelado, hermano. Porque esto no se lo enseñan a usted en cualquier lado. Entonces, si llevamos la secuencia de días, en el día 1, el día 2, en el sexto día, Dios creó al hombre. Y en el séptimo reposó. Después de que reposó, formó a Adán. Podríamos decir que Adán lo formó en el octavo día. Porque el número 8 es número de reinicio. Esto para lo que vamos a ver hoy. De la Biblia usted no va a encontrar en ninguna parte. Dios formó a Adán en el octavo día, pero sí vamos a entender en el séptimo día de reposo. Y después, en Génesis 2, formó al hombre. En Génesis 1, creó al hombre. Una cosa es crear y otra cosa es formar. Aquí, hermano, fue la mano de Dios la que se metió aquí al huerto. Dios creó la tierra, creó el huerto, en el huerto puso el Edén, por decirlo así, y ahí puso al hombre. Pero dice que lo formó del polvo de la tierra. Fue la mano de Dios la que se metió, tomó polvo y hizo una figura de barro, por así decir. Pero dice que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces una cosa es crear y otra cosa es formar. Entonces fue la mano de Dios la que se metió aquí a la tierra a formar. Ahora la pregunta es, ¿quién forma la iglesia? Dios, claramente, pero ¿con ayuda de quién? Con ayuda de los 5 ministerios. Es la mano de Dios trabajando. Así como la mano de Dios metió su mano al Edén para formar al hombre, así Dios está metiendo su mano, que son los 5 ministerios, para formar a la iglesia, para formar a la esposa novia, a su novia, al Señor. Amén, hermano. Entonces, para que lo tenga por ahí. Entonces podríamos decir que figurativamente Dios creó al hombre en el octavo día, que es reinicio, pero lo formó. Ahora bien, veamos esto. Estamos en el sexto milenio, lo hemos dicho, yo a veces lo digo y lo digo rápido, pero esta vez lo quise poner ahí para que usted me entienda mejor. De Adán a Abraham hay 2000 años. De Abraham a Jesús hay otros 2000. Y de Jesús a hoy hay 2025 años, ¿cierto? Desde el año 0, el nacimiento de Cristo, hasta la fecha hay 2025 años. Por eso estamos en el 2025. Aunque los ateos lo nieguen. Nieguen al Señor y nieguen a Jesús, ¿verdad? Estamos en el 2025 del nacimiento del Señor Jesucristo.
Pero en el séptimo día Dios descansa. ¿Y ahora con quién? Con su esposa, a la que creó, a la que formó con su mano, que es la iglesia, la que está formando de su costilla. Cuando le metieron la lanza, salió sangre y agua. Están haciendo la iglesia, está saliendo la esposa del Señor. Ahora es esa mano la que está formando a su esposa. Y en el séptimo día descansará. ¿Cuál va a ser ese séptimo día? Porque ahí estamos, ¿verdad? Que 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Entonces, si han pasado aquí 2000 años, ¿cuántos días? 2 días. Si han pasado aquí 2 días. Si han pasado aquí 2000 años, otros 2. 2, 4, 6. En el séptimo milenio, en el séptimo espacio de 1000 años, el Señor va a descansar, el Señor va a reposar. ¿Con quién? Con su esposa. O sea, luna de miel. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en esos 1000 años? ¿Qué va a hacer, hermano? Bienaventurado el santo y el que tiene parte en la segunda resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. ¿Sí me van a entender? El Señor va a reposar 1000 años. Entonces, ¿qué va a hacer en esos 1000 años, hermano? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Aprisionan al diablo, un angelito que andaba por ahí, aprisiona al diablo, lo encadena y lo manda al abismo por 1000 años. Para él, vivir su luna de miel con su esposa, con su amada. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Ok, eso es importante. Ahora voy para atrás porque me brinqué esto. De Jesús, habíamos quedado que, hermanos, que de Adán a Jesús, a nuestras fechas, 6000 años bíblicos. Porque usted le pregunta, es un científico y la tierra tiene millones de años. Estamos hablando de la creación de Adán. Una cosa es creación de Génesis 1 y otra cosa es creación de Génesis 2. Por ejemplo, ¿se acuerdan los Neanderthals? El hombre cromañón. ¿Ustedes saben qué es eso, verdad? El hombre cromañón, el hombre de las cavernas. El hombre que andaba con un mazo aquí que, según las películas, agarraba el pelo a la esposa y se la llevaba para la cueva, ahora. Aquellas creaciones, hermanos, donde eran más cabezones de lo normal. Eso científicamente está comprobado. Y un científico le dice a usted, no, es que la Biblia no es cierto, porque la Biblia habla de 6000 años y las pruebas de carbono demuestran que hay fósiles de seres humanos de millones y millones de años. Sí, claro, creación de Génesis 1. Los fósiles, hermanos, de los dinosaurios, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí me van a entender? ¿Dónde están? Y Dios, dice la Biblia que Dios creó las bestias de los campos, los monstruos marinos. Ok. Ahí está, reinará con él 1000 años y reposó al séptimo día. El séptimo milenio. ¿Con quién? Con su esposa mientras el diablo estaba atado. Ahí estábamos, ¿verdad? Ahí quedamos. Rebobinemos. Y fue la tarde y la mañana del día 6, del sexto día. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo duró Dios creando? 6 días de 24 horas o 6000 años. ¿O cuánto tiempo? Porque vuelvo y repito, dijo Dios, sea la luz y sea la luz, pum, inmediato, en un de repente. Pero él dijo, hagamos al hombre, hagamos, Dios, con sus, ¿cómo se llama? Estructuras creacionales. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que los tiempos serán acortados? Pues estamos hablando de tiempo, ya ahorita le voy a dar el título, hermano. Estamos apenas en la introducción. ¿Por qué dice la Biblia que los días serán acortados? Que por cierto, un paréntesis, estuve investigando, porque aquí yo he dicho y he escuchado de que científicamente está comprobado de que los días ya no son de 24 horas, que son de 18. Y me puse a investigarlo y no, no. Por lo menos científicamente no está comprobado. Entonces, cuando dice que la Biblia que los días serán acortados, hermano, yo lo entiendo así. Lo que antes Dios duraba un siglo. ¿Cuánto es un siglo, hermanos? ¿Cuántos años es un siglo? ¿Ah? Ay, hermano. ¿Juan?
100, ok. Lo que antes Dios duraba un siglo, 100 años, ahora dura 10. Lo que antes Dios duraba 10 años, ahora dura un año. Lo que antes Dios duraba trabajando en una persona, formando una persona, lo que duraba un año, ahora lo hace en un mes. Lo que antes duraba un mes, ahora duran un día. Lo que antes Dios duraba un día, ahora dura un minuto, una hora. De una hora, un minuto, en un segundo, en un de repente, Dios puede cambiar a alguien. Eso es lo que quiere decir cuando dice que los días serán acortados. Aunque yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo sí siento, hermano, que en verdad que los días fueron acortados, hermano. Los días se van volados, hermano. Usted se levanta, hermanos. Si se madrugó, gloria a Dios, hermano, porque le va a rendir el día. Pero si usted no madrugó, hermanos, el día se le va volado. Voladísimo. Las semanas, hermano, los meses se van pero volados. ¿Qué hace, hermano? Que nos dieron noticia, hermanos, que mi nuera estaba embarazada y ya estamos chiñando, hermano. ¿Sí me van a entender? Los días van volados, hermano. Yo pongo este ejemplo. Yo antes me levantaba, hermanos, 5:30 de la mañana, me daba tiempo de bañarme, vestirme, tomarme la taza de café, despedirme de mi esposa porque ella se iba antes para el trabajo, sacar el coche, sacar a Joshua, llevarlo donde mi mamá, venir, abrir la cochera, sacar el carro, cerrar la cochera y irme para el trabajo y llegar antes de las 7 de la mañana a mi trabajo. Eso yo lo hacía en 30 minutos. Ahora yo eso no duro 30 minutos, hermano. No duro 30 minutos, casi una hora alistándonos, ¿cierto? Digo yo, o los días fueron acortados, o ya soy viejito que no me muevo como antes, hermano. Que ya no soy tan ágil como antes. Pero ahí vemos que los días fueron acortados. Ahora bien, ¿cuánto dura un día? 24 horas, 23 horas y casi como por unos minutos, hermano, no son las 24 horas en que el planeta gira sobre su propio eje, ¿verdad? Pero sí que los días fueron acortados, pero más que acortados, los días fueron acelerados. Porque Daniel 12:4 le dice, el Señor le dijo a Daniel, cierra las palabras, sella los libros, ¿verdad? Y en el tiempo final, que son estos tiempos, muchos van a correr. Estrés, preocupación, cansancio, ¿verdad? De allá para acá correrán, hermano. Porque los días son acortados o acelerados los días. Y la ciencia aumentará. Entonces realmente, hermanos, cuando dice la Biblia, los días acortados, podemos decir que son días reducidos, sí. Pero también días acelerados. Amén. Pero lo lindo es que los tiempos de Dios son más rápidos también. A eso es lo que se refiere, porque lo vimos el domingo. Si los días no fueran acortados, dice, por causa de los justos. Si no, ninguno sería salvo. Por causa de los escogidos. Lo vimos el domingo, ¿verdad? Entonces es la obra de Dios. Pero Dios en un de repente, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, Dios puede hacer algo. Entonces aquí, hermano, me pica la lengua por hablar por qué los hombres en aquel tiempo duraban más años que ahora. ¿Se recuerdan? Noé, Adán 600 años, creo que aquí trae una tabla. Matusalén, ¿verdad? No el romba, Matusalén fue el que más vivió, 969 años, ¿verdad? Ahí está. Los patriarcas y las edades y la referencia bíblica, hermano, dice que Sem 600 años. Nacor 148 años, Tareo 105 años, Abraham 175 años, vivían los hombres. Pero Matusalén dice que 969 años, ahí hay un gráfico, hermanos, de las edades, de cómo desde 0 hasta los 1000 años, casi llegaban, casi a los 1000 años. Pero después del diluvio, Dios cambió eso. Después del diluvio, hermanos, el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y cortó la edad, ¿a cuánto? 120 años. Te ve un Moisés que vivió 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años libertando al pueblo. 120 años. Pero eso fue después del diluvio. Porque claramente usted sabe, hermanos, antes del diluvio las dietas eran diferentes, la genética era diferente, los cambios ambientales, todo era diferente. No llovía, hermanos, subía un vapor. Ellos no eran carnívoros, eran herbívoros, ¿verdad? Que comían hierbas. Ya eso lo hemos hablado ahora.
Después del diluvio, Dios corta la a 120 años. Pero el Salmos habla de 70 años. Y los más robustos, los más fuertes, hasta 80. Y el que honra a padre y madre puede alargar los días, 90, 100 años, ¿va? Pues usted es un viejito, ¿va? Es de muchos años, ¿va? Hay que honrar a padre y madre, hermanos. Porque era diferente. Era diferente, hermanos. Ya después del diluvio, ¿verdad? Para que usted, le pongo esto para que usted lo estudie, ya después del diluvio el Señor le dice, de todo lo que se mueve, coman. Eso sí, carne con su vida, que es la sangre, no comerán. Entonces no comamos morcilla, hermano. Entonces ya el hombre, hermanos, a partir de ahí le cambia la dieta, por decirlo así, ¿verdad? Amén, hermanos. Pero bueno, estamos en esto, en el día sexto. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces la pregunta es, ¿días de cuánto? ¿Días de 24 horas o días de 1000 años? Eso es importante saberlo, hermano, porque es como Dios trabaja con nosotros. Eso es importante saberlo porque es como Dios trabaja con nosotros, porque Dios, hermanos, Dios es un Dios de tiempo. Los de la tribu de Isaacar dice que eran expertos en conocer los tiempos. Y no solo es saber conocer los tiempos, sino saber qué hacer en esos tiempos. Y dice que ellos hacían, hermanos, seguían el consejo, todo de Israel, el consejo de Isaacar, porque eran expertos en los tiempos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser expertos en los tiempos. En el Cronos y en el Kairos. En el Cronos y en el Kairos. Lo hemos hablado, hemos dado pinceladas, ¿verdad? Pero yo quería sacar tiempo hoy, hermano, porque en verdad, lo que antes Dios duraba un año, ahora lo va a hacer en un mes. Entonces tenemos que estar pilas para que no nos pase lo que le pasó a Jerusalén. ¿Por qué el Señor lloró sobre Jerusalén? ¿Quién se recuerda por qué el Señor dice que la Biblia que lloró frente a la tumba de Lázaro? Por la incredulidad de aquellos. Y dice que el Señor lloró por Jerusalén. ¿Por qué el Señor lloró por Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? ¿Y qué más les dice? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hay que conocer los tiempos, hermano. Yo tampoco le voy a decir como decía un hermano ahí antiguado, es que el tren pasa una vez y si pasó, si usted no se montó. No, hermano, Dios es un Dios de oportunidades. Pero hay que conocer los tiempos que estamos viviendo. Sí, pastor, no está lloviendo. No me refiero a ese tiempo, me refiero, hermano, al Cronos y al Kairos de Dios, específicamente al Kairos de Dios. Entonces, para entender eso, obviamente hay que saber qué significa Cronos y qué significa Kairos, ¿verdad? Entonces, Cronos, en latín, Cronus, significa tiempo, cronómetro, cronología. Nuestro reloj, por decirlo así. Que estamos, hermanos, sujetos al tiempo. Tal vez los más jóvenes no se recuerdan. Pero ahí está Hansel y Taliel, tal vez. De que antes usted decía, ¿qué hora es? Y todos usábamos reloj. Y ahora casi nadie usa reloj. ¿Quién tiene reloj aquí? Sergio, nada más. Mi esposa sí le gusta los relojes. Yo no uso reloj. Ya no usamos reloj, hermano. Ya tenemos el celular. Pero los más viejitos nos acordamos, hermano, que antes usted le preguntaba la hora a alguien. Y usted podía tener una hora, y usted podía tener otra hora, y usted podía tener otra hora. Y nosotros le creíamos al que decía, lo tengo con radio reloj. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, Hansel? Lo tengo con radio reloj. Poníamos el radio reloj a las 6 de la mañana y ajustábamos el reloj. Porque a veces se atrasaban, ¿va? Más si eran de pulso, ¿verdad? Ahora no. Ahora todos tenemos la misma hora. ¿Por qué? Porque ya es automático en los teléfonos. Entonces, eso es el cronos. Tiempo, cronómetro, reloj, cronología. Pero le quiero que, hermanos, nos enfoquemos en esto, en los kairos. Kairos significa un momento adecuado, un momento en la vida, en un de repente, un momento oportuno, y se le asocia con el tiempo de Dios. Los cronos, ahí está, de cronómetro, y el kairos, el tiempo de Dios. Entonces hay que entender cuál es el tiempo de Dios para mi vida. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Sí? Es importante, hermano, conocer el tiempo.
Ahora bien, estábamos hablando de los días de la creación. 6 días. ¿En el tiempo Cronos o en el tiempo Kairos? Pues hermano, para explicar un poquito más, porque quiero enfocar en eso, hermano, para después, para que usted entienda, hermanos, cuáles son los tiempos o los procesos en que Dios nos mete. Tal vez alguno diga, ya salí del proceso, pastor, gloria a Dios, ya salí del desierto. Para algunos están plenos desierto. Tal vez algunos, hermano, están empezando. Tal vez algunos están montados en una rueda ahí, el alfarero, y el Señor dándole, hermano. Formándolo y bajándolo y formándolo. Tal vez algunos, ya me formaron, pero como hablamos el viernes, va para el horno. El horno de fuego, que es la prueba, que es el bautismo en fuego, que es el bautismo de la prueba. ¿En qué proceso está? El tema es que no todos vamos. Desearía que todos fuéramos iguales, hermano, pero no. O sea, hay que entender esos tiempos, hermano, para entender y decir, Señor, ahora entiendo yo, ¿verdad? Ahora entiendo yo por qué me pasa eso, por qué. Porque a veces vemos al hermano, qué lindo el hermano, cómo lo ha prosperado el Señor, ¿verdad? Carro nuevo, carro del año, ¿verdad? Y yo, pastor, y yo, Señor. Qué lindo el hermano, ¿verdad? Dejó alquilar, ahora tiene su casa propia. ¿Y yo, para cuándo? Ay, qué lindo el hermano, se independizó y ahora está trabajando está trabajando en, ¿cómo se llama? En su negocio propio. Y yo, Señor, ¿para cuándo? Señor, yo soy fiel, yo te ofrendo, yo te diezmo, yo nunca falto a la iglesia, ¿para cuándo? Los tiempos son diferentes para cada uno. Vamos todos en el mismo tren, en el mismo vagón, hermano, pero no todos van a la misma velocidad. Lo importante es estar en el camino. Eso es lo importante. Estar en el camino y andar ahí. Entonces esos son los tiempos de Dios. Tenemos que entender ese tiempo para nosotros. Entonces, pero bueno, para explicar un poquito más esto, porque es importante la palabra para que usted entienda y le sea revelado, ¿verdad? Sí. Y los miércoles lo tomamos para eso, ¿verdad? Pero pregunta, ¿cuánto tiempo puedo ver aquí? Vea este pasaje. En el principio de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice el verso 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero hermano, usted sabe que Dios es un Dios de orden. Dios no va a crear algo desordenado, ni tampoco vacío. Es más, Salmos dice que Dios cuando creó la tierra para ser habitada, la creó y la creó ordenada. Entonces la pregunta es, ¿quién la desordenó? Pero más que eso, hermanos, la pregunta es, ¿cuánto tiempo hay entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? ¿Cuánto tiempo hubo? Pues estamos hablando de los tiempos. ¿Cuánto tiempo Cronos o cuánto tiempo Kairos hubo? ¿Qué pasó ahí, pastor? Eso es un tema que tenemos que dar en Corderitos. Tenemos que darlo en Corderitos 2, doctrina avanzada. Pues ya lo dijimos, ¿verdad? Una cosa es la creación de Génesis 1 y otra cosa es la creación de Génesis 2. ¿Cuánto tiempo hubo entre la creación de Génesis 1 y la creación de Génesis 2? ¿Cuánto tiempo hubo entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis? Esos son tiempos, hermano. Amén. Entonces, hay que bajarle la lupa. Hay que bajarle la lupa. Porque cuando entendemos eso, que no fue, hermano, inmediatamente, sino que hubo un tiempo ahí, entonces ya empezamos, y Dios tiene que revelarnos quién la desordenó. ¿Quién la desordenó? Y usted sabe, ahí lo vamos a ver más adelante, Corderitos, hermano, pero usted sabe que hubo una creación preadámica, o sea, una creación antes de Adán. ¿A quién crearon antes de Adán? ¿Ah? Una creación angelical. Dios creó ángeles primero. Y entre esos ángeles estaba Luzbel. Y el libro de Ezequiel dice, en el huerto de Dios, búscamelo, Denis, creo que es Ezequiel 28, en el huerto de Dios estuviste. ¿A quién le dicen eso? A Luzbel. O sea que Luzbel estuvo en el huerto antes que Adán. Pero bueno, se la dejo ahí para que usted lo estudie. Ahí me avisa, Denis. Ese tema se llama, para que lo busque en internet, se llama Génesis 0. Apóstol Germán Ponce, Génesis 0. Para que lo estudie un poco, ¿verdad? Ahí le dejo la pincelada, ¿verdad? Pero con ese pasaje que va a leer Denis, vamos a ver que Adán estuvo en el huerto, perdón, que Luzbel estuvo en el huerto antes de Adán. Pero donde quiero llegar es, hermano, ¿cuánto tiempo hubo ahí?
¿Cuánto tiempo hay cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados? ¿Cuánto tiempo hay? Creo que ahí lo traje. Vamos a ver. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en segundo lugar, dice, nosotros, los que vivimos, que hemos quedado, seremos arrebatados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo hay entre los que resucitaron primero y los segundos? No sé. No puede ser tanto. No puede ser tanto. Eso es un ayón de tiempo. Es un ayón de tiempo. Porque, entre paréntesis, usted sabe que ahí las apariciones, ¿va? Las apariciones. Una vez hablamos de ese tema, ahí lo vamos a ver en Corderitos. El tema de las apariciones. Pero es un ayón de tiempo. ¿Qué es un ayón de tiempo? Es un intervalo de tiempo que Dios usa, hermanos. Y a donde quiero llegar es, ese ayón de tiempo es un intervalo de tiempo que Dios usa para trabajar con nosotros. ¿Depende de qué? Depende de nosotros. Porque algunos hermanos, Dios les habla con el rocío de la palabra y cambian. Algunos Dios tiene que usar la vara de corrección. Algunos con el aceite, hermanos, con el vino, hermanos, con el agua de la palabra, pero algunos Dios tiene que usar el martillo y el fuego. No es mi palabra, como fuego y como martillo que golpea la roca. Entonces depende de quién, depende del cliente, hermano. Como decía aquel, con anestesia o sin anestesia. Pero que Dios está trabajando, Dios está trabajando. Y Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, estoy persuadido, estando persuadido que el que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto hay de tiempo? Depende. Depende. Y usted sabe, hermanos, que lo hemos hablado, algunos hermanos, Dios se los lleva antes. Usted dice, qué raro, ¿por qué se murió esa persona? Iba a la iglesia, servía, ¿por qué? Porque Dios se lo llevó. Porque en el ayón de tiempo, en el tiempo Dios dijo, ya es tiempo. Si no, se me va a perder. Mi ejemplo, nada más. Denny, ¿lo encontraste? Sí. Eso, Benito. 28:13. Tremendo, 13 rebeldía. Le hablan a Luzbel. Ajá. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu escudo. De cornelí. Listo. Lo que quería ver al principio, sí, porque hay un montón de nombres ahí, pero repítame la primera parte, porfa. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Antes que Adán. Entonces, ellos fueron los que desordenaron la tierra. Uno dice en la Biblia que Él se trajo la tercera parte de los cielos, es ese bandido de Luzbel. La tercera parte de la tierra. Vinieron a hacer estragos a la tierra, en una tierra que Dios hizo ordenada. Es que vuelvo y repito, ¿cuánto tiempo hay entre Génesis 1 y Génesis 2? ¿Cuánto tiempo hay entre la creación de Génesis 1 y la creación de Génesis 2? ¿Cuánto tiempo hay? No sé, pues, no ha sido revelado. Pero pues tenemos que entender eso, hermano. Porque cuando tengamos eso, vamos a entender cuando Dios está trabajando con nosotros, ¿va? Y que tenemos que ponernos suavecitos, hermano. Suavecitos, mejor, ¿va? Amén. ¿Qué significa el número 40? Según la numerología bíblica. Usted sabe que hay simbolismos en el número, ¿va? ¿Qué significa el número 40? 40 al revés. Tacuarin. ¿Qué era el número 40? Y entró Moisés en medio de la nube. Y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo fue Jesús tentado en el desierto? ¿Qué significa 40? Número de prueba. Número de prueba. Pero vea qué tremendo, hermano. Dice que Moisés subió al monte en medio de la nube y estuvo ahí arriba 40 días y 40 noches. Vea lo que dice más adelante. Y él, hablando de Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Dice, no comió pan ni bebió agua.
40 días y 40 noches. No comió y no bebió. ¿Cuánto puede tardar una persona sin comer? Como 8 días, tal vez. No sé. Sin tomar agua, ¿cuánto? 3, 4 días máximo. Hermano, usted esto, un ateo, lee esto. Y si usted no tiene este conocimiento, te va a desbaratar. Porque ¿qué argumento le da usted a una persona incrédula que Moisés durante 40 días y 40 noches no comió ni bebió? Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que Dios lo sacó de esta dimensión. Dios lo sacó del Cronos y lo metió al Kairos. Eso estamos hablando, ¿ah? Dios lo sacó del tiempo Cronos y lo metió al Kairos. Se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó, este es Elías, caminó 40 días y 40 noches. Tomémoslo literal, hermano. Si aquí a San José ya estamos cansados, hermano. ¿Cómo? Ahora da ese pasaje. Ahí está. 40 días y 40 noches. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con las nubes y el viento, y hubo una gran lluvia. Fue cuando Elías oró para que lloviera otra vez, llovió, ¿verdad? Y subiendo acá, vino a Jezreel. Y dice el 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, la mano de Dios estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Si usted, hermano, profundiza un poco, es que tal vez por el tiempo, hermano, si usted profundiza un poco, usted se da cuenta, hermano, que él estaba en Carmel, sí, y corrió hasta Jezreel. Y estuve viendo, hermanos, investigando, hermanos, que de Carmelo a Jezreel habían de 27 a 30 kilómetros. Y dice que iba delante de Acab. Acab no iba caminando ni corriendo, hermano. Acab iba en mínimo a caballo. Iba en su, ¿qué? Eso que jalan con caballos. En su carreta iba. Era el rey de Israel, el esposo de Jezabel. Dios la reprenda. Y ahí llegó, parejitos llegaron, hermano. ¿Cómo hizo, hermano? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo, hermanos, Felipe cuando le predicó al eunuco? Y dice que después que lo bautizó, dice que fue arrebatado, así dice la Biblia, arrebatado, pero no para el cielo, porque dice que después lo encontraron en un lugar que llamaba Azoto, creo. Entonces no fue un arrebatamiento vertical, sino que horizontal. ¿Sí me van a entender, hermano? ¿Cómo Dios trabaja, hermano? ¿Cómo Dios trabaja, hermano? Estamos viendo, estoy enseñándole cosas sobrenaturales escritas en la Biblia. Cuando Esther, dice la Biblia, hermanos, que Esther, Mardoqueo y los judíos, hermano, ayunaron 3 días. Dice noche y día. Cosas sobrenaturales, hermano. Pablo dice que él estuvo 3 días sin ver, hermano. Y dice que no comió y no bebió 3 días. ¿Cómo hacían, hermano? ¿Qué pasó con Moisés, hermano? Que estuvo 40 días, 40 noches, no comió y no bebió. Y cuando descendió, hermano, su rostro resplandecía. El pueblo tenía miedo de volverlo a ver. Él tuvo que ponerse un velo, hermano. Se ponía un velo, hermano. Se quitaba el velo, hermano. Descendía la gloria de Dios, hermano. Él entraba, hermanos. Y después se volvía a tapar con el velo. Cosas sobrenaturales, hermano. ¿Qué pasaban? ¿Qué hizo, hermanos? Que todo Nínive se arrepintiera. Y que proclamaran un ayuno. No dice cuánto, pero que proclamaran un ayuno. Amén, hermano. Estos son los tiempos de Dios. El Cronos, el reloj, el tiempo del reloj. Y el Kairos, ¿verdad? El tiempo de Dios. Olán es tiempo trazado. Pero en una eternidad, ¿verdad? En la eternidad no existe el tiempo. En la eternidad no existe el tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos del pacto eterno, ¿verdad? De la Santa Cena, del pacto eterno. ¿Qué era eterno, hermanos? Que no tiene fin. Eterno no tiene fin. Digamos tener una eternidad con el Señor, hermano. ¿Qué es una eternidad, hermanos? No tiene fin.
Eso significa eterno. No tiene principio y no tiene fin. Dura para siempre. No perece, es imperecedero, inmortal, por decirlo así, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él no tiene principio y él no tiene fin. Amén, hermanos. Entonces, Cronos y Kairos, ahí está. Kairos, el tiempo de Dios en la eternidad, y el Cronos, el tiempo del hombre, el tiempo cronológico. Amén. Ahora vean este pasaje. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, abre y cierre sus ojos, hermano. Parpadee. Milésimas de segundo, hermano. Así va a ser. Así va a ser. El arrebatamiento, hermano, es un abrir y cerrar de ojos. ¡Fum! Nos vamos, usted sabe, a las bodas del Cordero. Algunos dicen que bajarán avergonzados, dice la Biblia. Entonces, lo vemos así, lo hemos hablado, ¿verdad? Cuando hablamos del tribunal de Cristo, hermano, si hablamos del doble arrebatamiento, ¿verdad? Que eso hay que verlo también en Corderitos, hermano. Dice que cuando ellos fueron arrebatados, hermano, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿En qué momento? En un abrir y cerrar de ojos. Eso solo se explica es que en ese abrir y cerrar de ojos, hermano, que son 0.05 milésimas de segundo, esto que es corruptible pasa a ser incorruptible. Nos transforman, hermano. Nos transforman. Pero para entender eso, hermanos, en el tribunal de Cristo, hermanos, voy por repito, nos sacan del tiempo de tierra, Cronos, y nos meten al Kairos de Dios. Y allá pueden pasar no sé cuánto tiempo, usted dándole cuentas al Señor en el tribunal de Cristo, y aquí solo pasaron 0.005 milésimas de segundo. Para entender lo que es el Cronos y lo que es el Kairos. ¿Sí? ¿Sí van a entender, hermano? Ahí está, en un momento. De este pasaje. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, y dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que subirán después de estas. Y el verso dice, y al instante, cuando le dijeron, sube acá, salió, hermano, y ya estaba en el paraíso, en el tercer cielo, ya estaba, hablando de Juan, estaba lleno del Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, estaba en la presencia de Dios. Usted sabe que Dios está sentado, hermano, en su trono. La tierra por estrado de sus pies. A la derecha está el Hijo. Entonces, estando él, Juan, en la isla de Patmos, cuando le dijeron, sube acá, en un instante, en un momento, estaba en la presencia de Dios. Cronos y Kairos. Y él sube acá. Al instante, hermano, ya estaba en el tercer cielo, en el paraíso, en el trono de Dios. Lo mismo le dijeron a Moisés, sube acá, y le mostraron el modelo. A este le mostraron el Apocalipsis, pero a Moisés le mostraron el tercer cielo. De inmediato. De inmediato. En un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser el arrebatamiento. Amén, hermanos. Nos sacan del Cronos y nos meten al Kairos. Es un traslado dimensional. Ahí sí, no, hermano, ahí no hay carrozas de fuego, no hay torbellino, hermano, ahí no hay ¿Cómo va a ser? No sé. No sé, yo creo que la mente de nosotros no va para tanto. Yo desearía, hermanos, tener una, ¿cómo se llama esto? Para transportarse en el tiempo. Una máquina del tiempo, no, máquina del tiempo no, sino una transportadora. Es decir, yo terminó el culto, nos pedimos de los hermanos, cerraron la puerta y me meto a esa puerta y ya estoy en mi casa. Yo deseaba mucho eso cuando trabajaba en San José. Yo decía, qué rico un invento así, ¿verdad? Hansel, ¿cuántas horas? 2 horas y media ahorita. Hansel, cuando venía y presas, sí, pasó demasiadas presas.
Yo lo considero porque yo lo viví. Y no desearía usted, Ángel, no desearía usted salir de la puerta, meterse usted a una puerta y ya estar en su trabajo. ¿Cómo se llama eso? Una transportadora, no del tiempo, sino, ¿cómo se le puede llamar a eso? Una, ¿ah? ¿Una qué? ¿Ah? ¿Una qué? Espacio-tiempo. Tendrías que explicármelo. pero básicamente es eso. No sé si me va a entender, ¿verdad? De que usted está aquí y sale por esa puerta y ya está en su casa. ¿Ah? ¿Una qué? El carro de rápido, ¿cómo es? De vuelta al futuro. Sí. Así va a ser, hermano. Traslados dimensionales. Amén. Y aquí empieza la prédica. No. Pero vea, lo que quiero llegar es a esto. Perdón. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hermanos, si entendiéramos esto, si supiéramos esto, hermano, no nos complicaríamos tanto. Dios puso eternidad en tu corazón. Entonces, como decía el pastor, ¿por qué tanto brinco si el terreno es plano? No lo vimos el domingo, hermano. Dios trazó un camino de obras para que anduviéramos en él. No dice la Biblia que a los que conoció los predestinó, a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó y por último los glorificó. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo leía Denis el domingo. Nada nuevo debajo del sol. Todo lo que fue o todo lo que es, ya fue. No dice la Biblia, hermanos, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿De dónde salimos? ¿De dónde venimos? Lo vimos el domingo. ¿De dónde salimos? ¿De dónde? Porque tenemos que saber de dónde venimos y para dónde vamos. Porque, hermano, el que no sabe para dónde va, no tiene visión. Hemos dicho siempre, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Ahí se pare, el primer bus que le hace parada, hermano. Hay eternidad en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué Dios puso en nuestro corazón? Eternidad. Eternos. ¿Qué es eterno? No tiene principio, no tiene fin. Para entender esto, hermano, hay que entender lo que es el kairos. Porque, hermano, con la mente nosotros, cronos, no vamos a entender lo que es la eternidad en el corazón del hombre. Hay un camino eterno, hay una palabra eterna. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Ese camino para que nosotros anduviéramos, hermano. Y el Señor nos bendijo con toda esa bendición. Entonces tenemos que ser como los de tribu de Isaacar, expertos en conocer los tiempos y saber dónde estamos y para dónde vamos. Abraham dijo, peregrino soy, extranjero soy, estoy de paso. Pero qué tremendo, porque digo, pocos y malos son mis días. Digo, no, son no. Muchos y buenos serán nuestros días, ¿va? Pero ¿para dónde vamos, hermano? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vas? Tenemos que saber que hay eternidad en el corazón del hombre, hermano. Dice el necio, no hay Dios. Nosotros sí sabemos que hay un Dios. Nosotros sí creemos en una vida y una vida eterna. Nosotros sí sabemos que después de esto, hermanos, hay otra vida. No como aquellos, ¿verdad?, que creen que agarran a las personas y las tiran al fuego y una muerte segunda, como vimos aquel día en Corderito, muerte segunda y listo. Se acabó. No. Hay una paga, hermanos. Hay una corona de vida que Dios tiene para nosotros, una eternidad con Cristo. Una morada eterna ya, una morada. Una habitación que Dios está creando para nosotros. Entonces, tenemos que entender eso, hermano. Pero para entenderlo, vuelvo y repito, tenemos que entender los kairos de Dios. Expertos en conocer los tiempos, pero saber qué vamos a hacer en esos tiempos. Amén, hermanos. Vean lo que el Señor le dice a Moisés. Moisés le dijo, ok, yo voy a ir a liberar al pueblo de Israel. Pero, primero, Señor, me busca para matarme. ¿Se acuerda que Faraón andaba buscando a Moisés para matarlo? 40 años después y no haya prescrito esa.
esa orden judicial, ¿verdad? Nos andaban buscando para matar. El Señor, si yo llego y me presento ante Faraón, que éramos familiares, que éramos familia, me van a matar. Mínimo me meten a la cárcel. Señor, si yo voy a liberar al pueblo de Israel y a enfrentarme a Faraón, yo no puedo ir por mis pistolas, dijo Moisés. Yo no puedo ir por mis fuerzas. ¿En nombre de quién voy? Porque esos egipcios creen en un montón de dioses. Y Jehová uno es. Entonces, ¿en nombre de quién voy? Eso fue lo que le dijo el Señor. Entonces Dios le respondió a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Cuando se agarra yo soy, en el original es YHWH. Y usted sabe, hermanos, que los judíos, hermanos, no tienen vocales, solo consonantes. YHWH. ¿Sí? Entonces cuando usted ve esas, ahí está, es Jehová, Yahvé o Yahweh. Yo soy el que soy. ¿Es Jehová o es Yahvé? Ahí le puse, en hebreo no tiene vocales. Entonces, yo soy el que siempre ha sido, siempre ha existido, sin espacio, sin tiempo cronológico y no habita en las dimensiones humanas. Amén, hermano. Entonces, no podemos encajonar a Dios en nuestro tiempo. Y si en nuestro corazón hay eternidad, tenemos que vivir como tales. Porque a veces, hermano, los evangélicos, vamos, hablemos de todo, ¿va? Antes allá, en el otro lado, en el otro barrio, ¿va? 1 hora, un domingo, listo. El que peca y reza, empata. 1 hora más que suficiente. Por lo menos así me criaron a mí. Que 1 hora era más que suficiente, un domingo. Es que el domingo es el día del Señor. No. Y los evangélicos venimos con esa idea. Los evangélicos venimos con esa idea, con ese chip programado. Y llegamos a la iglesia evangélica y máximo 2 horas. Si el pastor ya dura más de 2 horas, ya yo empiezo a incomodarme, ya no me gusta y ya a esa iglesia yo no vuelvo porque ¿cómo hablan en esa iglesia? ¿Cómo le dan en esa iglesia? Ejemplo, en Tibás, los cultos empiezan, amor, a las 10 de la mañana y a veces son las 1:30 y el pastor todavía está ministrando, el apóstol todavía está ministrando. Cuando nosotros llegamos a obedecer, eso lo sentimos. Y usted lo ha sentido también, ¿va? Alguno me ha dicho, pastor, es que hoy, pastor, qué hambre, pastor. Porque venimos tal vez con esa mentalidad. Allá era 1 hora, aquí son 2 horas. Venimos con la mentalidad, solo domingos. No, pastor, solo domingos. ¿Qué es eso de lunes de oración, miércoles de estudio? Y ahora, pastor, ¿usted quiere que vengamos los viernes, pastor? ¿Cómo? Mucha religiosidad, pastor. Mucha religiosidad. Tan legalistas. No dice la Biblia, no dice el salmista. Una cosa he pedido y esta buscaré. Estar todos los días de mi vida en la casa del Señor, hermano. Para yo decir que quiero estar todos los días en la casa del Señor es porque estoy viviendo en el Kairos. No estoy viviendo en el Cronos. Es porque entiendo que hay eternidad en mi corazón. ¿Sí me van a entender, hermano? Entonces, ¿por qué digo eso, hermano? No podemos encajonar a Dios en mi tiempo. Cuando yo voy a orar al Señor, hermano, no puedo, hermanos, estar ahí pendiente de la hora, una hora, no. 15 minutos, no sé. Es tu relación con Dios. Pero el Señor le dijo a aquellos, ni siquiera 1 hora pudieron orar, ni siquiera 1 hora, porque se durmieron, ¿va? Los 3 preferidos que vimos el domingo, ¿va? Pedro, Jacobo y Juan, se durmieron. Velar y orar porque el espíritu está dispuesto, pero la carne débil, fue lo que el Señor les dijo. Entonces no podemos, hermano, encajonar a Dios, hermano, o 1 hora. No, pastor, yo no doy culto de oración porque los lunes, ¿cómo duran, pastor, orando? ¿Por qué encajonamos a Dios en el tiempo cronos? Si en nuestro corazón hay eternidad.
Entonces, ¿quién nos rige a nosotros? ¿El reloj o Dios? Amén, hermanos. Entonces, hermano, poner un tiempo, cronos, a la oración es poner una carga. Yo no le voy a decir a usted, perdón, con todo respeto, si hay iglesias que lo hacen, yo lo respeto. Yo no le voy a decir a usted, cadena de oración. Usted se levanta a la 1 de la mañana, usted a las 2, usted a las 3, usted a las 4 y usted a las 5 de la mañana. No le voy a decir eso, hermano. No nos enseñaron así. No es poner cargas. Esto no es una religión, es una relación. Así como yo no le voy a decir a usted, hermano, usted me va a orar yo a las 3 de la mañana, de 3 a 4 de la mañana y Hansen va a supervisar. Que se cumpla. Porque vuelvo y repito, no podemos encajonar a Dios, hermano. Porque si hacemos eso, si ponemos cronos a la oración, es poner cargas en la persona. Una hora, pastor. Si usted predica más de una hora, pastor, ya yo me levanto y me voy. No podemos poner, vuelvo y repito, cronos a una prédica. Porque para usted es cronos, para mí es kairos. Aquí, hermano, se me va rápido. A mí el tiempo se me va rapidísimo. Y para usted, fue una eternidad. Este tema va ligado con el domingo. Es lo que hablábamos el domingo, ahora también. Tal vez un hermano sube, hermanos, a ministrar las ofrendas. Hermano, gloria a Dios, vamos a ministrar las ofrendas. Y tal vez otro, cuando baja, tal vez otro hermano le dice, hermano, qué bárbaro, ¿cómo duró usted ministrando las ofrendas? Y tal vez el hermano le dice, ¿cómo? Si a mí se me hizo rapidísimo. Porque aquí es cronos, pero aquí es kairos y ella es cronos. O puede que sea al revés. Que el hermano suba y como flash, ministró las ofrendas. Y otro hermano va a decir, hermano, ¿por qué tan rápido ministraste las ofrendas? Y el otro, ¿qué? Para mí fue una eternidad. No podemos encajonar a Dios, hermano. Porque si encajonamos a Dios en el cronos, seríamos religiosos. Y Dios puso eternidad en nuestro corazón. Amén, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Está bonito para una prédica, hermano. Está bonito para una prédica. Un domingo, pastor. Entonces debemos entrar, hermanos, al kairos de Dios. Para orar. Para ayunar. Para creerle a Dios lo que Dios está haciendo en nosotros. Para nuestros procesos, hermano. ¿Verdad? Hablando de crono, ya. Estoy sobre tiempo. Para los procesos, hermano, que nosotros vivimos. No sé. Usted ponga su rollo ahí, su ejemplo, su situación, ¿va? Algunos es salud, algunos es economía, algunos es trabajo, algunos es una casa, algunos es un carro, algunos es un negocio, no sé, usted ponga ahí. No podemos, vuelvo y repito, encajonar a Dios. A la hora de orar, a la hora de ayunar, hermano, a la hora de creerle a Dios, no podemos, hermano. Entonces, kairos, el tiempo de Dios, un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Entonces, va a depender el proceso que Dios quiera con nosotros. Y el crono, bueno, ya lo dijimos varias veces, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí empieza la prédica. Los kairos de Dios. Los kairos de Dios. Y ahí seguimos después. Quiero respetar el tiempo. Sí, ya. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigerio. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Tiempos de refrigerio. Y por tiempo, ahí si usted va al original, ahí está, el Strong G2540, el original, y la palabra kairos. Kairos o kairos. De afinidad incierta. Ocasión, tiempo fijo o apropiado, oportunidad, sazón, los sazones de Dios y el tiempo. Vuelvo y repito, Jerusalén, Jerusalén, y Dios todo lo que dijo el Señor Jesús, porque no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo, kairos, del proceso que estamos viviendo. Amén, hermano.
Entonces, como estamos hablando de los tiempos, ¿se recuerda que la pasada hablamos de los tiempos jalepos? ¿Qué eran tiempos jalepos? Jalapeños, pastor, no, jalepos. ¿Qué eran tiempos jalepos? No nos vamos hasta que alguien me diga que eran tiempos jalepos. Hay que hacer ¿cómo es? Un diccionario, ¿cómo se le llama eso? Y buscar J, en la letra J, jalepos, ahí está. ¿Qué eran tiempos jalepos? Vea que el Cronos continúa. El Cronos sigue. Ya. No se acuerdan. ¿Ah? Jalepos. Hablamos de eso, pues, creo que una o dos veces. Bueno, ya por tiempo. Eso. Tiempos difíciles. Pero, tiempos peligrosos. Pero ¿qué eran esos tiempos en el original? Cintia, buscarlo ahí. Vamos a ver cómo están estas notas. Porque sí, eran tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos jalepos. No nos vamos, vea que los hermanos están viendo. ¿Ah? Ajá, tiempo jalepos, pero ¿qué significa tiempos jalepos? Sí, ese lo que dice mi hermana, tiempos peligrosos. O sea, eso dice la Biblia. Tiempos peligrosos. Cuando usted va al original, al Strong, dice jalepos. ¿Difíciles? Ajá, pero ¿qué? ¿Por qué? Porque ¿qué quiere hacer el enemigo en esos tiempos? Eso sí. Ya, podemos irnos. Ya, Cintia nos salvó a todos. Eso, quitar las fuerzas. Quitar las fuerzas. Eso es lo que el Señor quiere hacer en estos tiempos. Perdón, el Señor, el diablo, que yo lo reprenda. Quitar las fuerzas. Tiempos jalepos. Denis, tienes el pasaje ahí. Tiempos jalepos, es de quitar las fuerzas. Y no dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué quiere quitar? El gozo. El gozo. El amor. El amor de muchos se enfriará. El gozo, la felicidad. Tiempos jalepos, tiempos peligrosos. Amén, hermano. Entonces, en resumen, hermano, en el reloj divino de Dios, obviamente, si es divino de Dios, no está con las agujas de minutero, ¿cómo era? Hora, minutero y segundero. No, es diferente. Es diferente. Kairos es tiempos de oportunidad. Tiempo oportuno es oportunidad. Entonces, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Lo que estés pasando, entiende, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Amén, hermanos. Amén. No sé si tenía algo más, pero si no, aquí terminamos. Ahí está. Ahí está. Tiempos de refrigerio. ¿Qué Dios quiere, hermanos? Tiempos de refrigerio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, papito lindo. Padre, bendice a mis hermanos. Padre, por favor, papito lindo, Señor. Padre, que venga la revelación, Señor, de lo que es el Kairos tuyo, Señor. Padre, cuando vayamos a hablar contigo, a platicar contigo, a orar, Señor, a ayunar, Señor, que no estemos regidos bajo un tiempo, Señor, cronológico, Señor. Que no estemos, Señor, ahí pendientes, Señor, de la hora, papito lindo, Señor. Que en tu presencia, Señor, que sean como Moisés, Señor, 40 días, 40 noches, Señor. Y no tenía necesidad de alimento, no tenía necesidad de comer, no tenía necesidad de beber, Señor. Parecía como Elías, que se pudo transportar, pudo correr, Señor, de 27 a 30 kilómetros, Señor, porque tú les diste la fuerza, Señor. Que así sea sobre nosotros, papá, por favor, en el tiempo, Señor, que estamos viviendo, Señor, que en los tiempos que estamos viviendo, Señor, que nada nos quite las fuerzas, que nada nos quite el gozo, papito lindo, Señor, de estar, Señor, siempre
en tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice el esfuerzo que ellos han hecho hoy, Señor, de venir, Señor, a servirte y de venir a escuchar tu palabra, Señor. Que venga, Señor, de parte tuya una recompensa para mis hermanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale palmas, dale palmas, dale palmas. Gloria.